Como todos los martes, estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que desde hace 13 años se transmite a través de la 92.5 MHz FM Signos y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. Nuestro operador, Juan Manuel Lerbión, nuestra productora, la licenciada Susana Fray Díaz, mi colega amiga, la doctora Carmen Vázquez, y quien les habla, el doctor Marcelo Guste, damos la bienvenida a nuestro programa. El 16 de abril fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología el Día Mundial de la Voz, con el objeto de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Por eso vamos a charlar con la licenciada en fonoaudiología Débora Gutkin, que es expresidente de la Sociedad Argentina de la Voz, y que es muy amiga de mi querida Carmen Vázquez, por eso van a charlar ellas dos seguramente sobre la importancia de la voz, los cuidados y todo lo que ustedes dos saben y mucho. Hola Débora, ¿estás escuchando? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Carmen, qué alegría. Sí, la verdad que sí. Bueno, todos los otorrinos saben quién es Débora Gutkin, eso desde ya. Es una persona muy especializada en la voz, ¿no es cierto? La verdad es que sí, me he especializado con el paso de los años. Exacto. No solamente en la educación, entrenamiento y rehabilitación, sino en lo que es la voz de los profesionales, ¿no es cierto también? Sí, a ver, todos necesitamos de nuestra voz, ¿no es cierto?, para poder comunicarnos, para poder contar lo que nos sucede, lo que pensamos, lo que sentimos. Pero están quienes trabajan con la voz. Obvio. Y están quienes hacen arte con la voz. Cada una de esas áreas tiene como una especificidad, una necesidad de trabajo específico, particular, y bueno, en eso me he dedicado mi vida a especializarme en eso. Exactamente. Bueno, ¿qué problemas suele haber en la voz y qué recomiendas vos para evitar esos problemas o cómo reeducarla? Uy, qué pregunta extensa para... A ver, ¿qué es lo que recomiendo? Lo que recomiendo, no yo, sino quienes saben mucho más que yo, aquellas personas que deseen o que trabajen con su voz, ya sea trabajen o hagan arte con su voz, tienen que hacer un control de sus cuerdas vocales al menos una vez por año, claramente con un otorrinolaringólogo, una otorrinolaringóloga, por ejemplo, como vos. Sí. Tienen que hacer un control de que todo esté funcionando bien, que no haya ninguna alteración, ni funcional ni orgánica. A partir de ahí, lo que conviene es que hagan un entrenamiento de la voz justamente específico para la tarea que van a realizar. Obvio. No es lo mismo ser telemarketer que ser actor, cantante o locutor o docente. Claro. Entonces, a partir de ahí se requiere un entrenamiento que en muchas cosas obviamente será un denominador común en todas las áreas, pero después hay cosas más específicas. Una vez que el entrenamiento se empieza a trabajar con la voz y es necesario tener una higiene vocal. La higiene vocal implica hidratarse, tomar agua, salvo alguna restricción en específico, 2 a 3 litros de agua por día. Exacto, hacer los ejercicios de calentamiento vocal y el enfriamiento vocal también, hacer ahorro vocal, tratar de no estar hablando por teléfono, mandando audios o hablando en lugares muy ruidosos. No exagerar con nuestra voz, claro. Exacto, hacer ahorro vocal, exactamente. El cuidado, guardarla para lo que la necesito y aprender a escuchar un poco más también. También. Cuando hay problemas de voz, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero que hay que hacer es, cuando hay alguna dificultad en algo, consultar con un especialista, consultar con un médico. Claro. Vos sabés bien, Carmen, que las disfonías, en una amplísima mayoría, casi todas, no duelen. Entonces Obvio. La gente es como que se acostumbra a que está la voz ronca, que está difónica, y no, mi voz es siempre así, y en realidad la laringe sana no produce una voz difónica. Tal cual. Entonces, a partir de notar algún cambio, lo que conviene es pedir un turno con un médico, con un otorrino, en lo posible que esté especializado en laringe. No podemos olvidar
que así como existe el cáncer en diferentes partes del cuerpo, también existe el cáncer de cuerdas vocales. Obvio. Quisiera hacer acá una mención muy especial a tu marido, a Carlitos Escapatura, que al que quise un montón y con el que he trabajado en su momento, y justamente pacientes que han sido detectados cáncer de laringe a tiempo y que han podido recuperar una parte importante de su voz, o no, pero han podido rehabilitarse, han podido encontrar otra voz que les permitiera comunicarse. Claro. Entonces, una disfonía que dura más de 15 días, hay que hacer una consulta con un médico. Totalmente. Perfecto. Totalmente, sí. Perfecto. Lo que vemos mucho también en consultorio es a la gente mayor que empieza con estos problemas de voz. Lo que siempre recomiendo, porque son gente por ahí muy mayor y no quieren hacer rehabilitación ni nada por el estilo, pero bueno, les recomiendo, no sé qué recomendarías vos, que canten o lean en alto para fortalecer esos músculos. ¿Está bien? Sí, es una opción, entre que no hagan nada, porque ahí se junta la presbifonía, el envejecimiento de la laringe, se junta con que muchas veces la gente mayor vive sola o vive con otra persona también adulto mayor que a lo mejor tiene algún problema de oído, entonces se ve obligada a hablar muy fuerte, y por ahí si no tienen ganas de hacer ninguna rehabilitación específica, sistemática, sí, que no se queden callados. Lo peor que hay para el envejecimiento de la laringe es no hablar. Claro, no usar las cuerdas vocales, sus son músculos. Claro, son músculos. Son músculos, están movidas por músculos, por lo tanto necesitan un entrenamiento permanente. La verdad que sí, eso es importante. ¿Y en los chicos? ¿Vos también haces tratamiento en chicos con problemas de voz? Sí, yo atiendo niños solamente si tienen problemas en la voz, y son difíciles a veces de resolver. Vos sabés que los nódulos, sobre todo en los varones, es bastante frecuente que desaparezcan en la pubertad. El tema es que tienen que llegar a la pubertad con un estado vocal y laringeo lo más desinflamado posible, con un comportamiento vocal lo más saludable posible, aún con nódulos, que por lo menos su voz no empeore, que les permita, porque uno piensa, bueno, son chicos, no se dan cuenta, no les importa, y sí les importa. Justamente una oyente nos hace esta pregunta, se llama Cristina de Munro, dice, ¿los chicos deben cuidar su voz? Claro que sí. Tal cual. Claro que sí. Por eso nosotras, desde la Sociedad Argentina de la Voz, desde hace 21 años que estamos trabajando en el Día Mundial de la Voz, alguna vez se dedicó a la voz de los niños. Viste que en los cumpleaños es típico que las personas que animan los cumpleaños, ¿cómo están todos? Sí, y los chicos, para que bien, grite. No escucho, más fuerte, bien. Y les están enseñando a gritar. A forzar su voz, claro. Claro, como si se escuchara mejor si yo grito, y en realidad no. No, hay que vocalizar, no gritar. Hay que abrir la boca, articular bien, incluso a veces un volumen más bajo puede llamar más la atención para ser escuchado que un grito. Claro que sí. Aparte, siempre lo digo yo, ¿por qué no pedimos que otra vez vuelva la materia de lectura a los colegios? Claro. Sí, porque ahí te sumo otra cosa. Claro. Yo que fui docente durante 34 años en la carrera de locución en COSAL. Sí. La lectura en voz alta, primero que es muy saludable, aprenden a respirar en las pausas y demás, pero además aprenden a leer y a comprender el texto. Exacto, y a vocalizar bien. Es que es algo que no entiendo que haya desaparecido de las materias obligatorias. Sí. Deberían tener foniatría en las escuelas los niños. Totalmente, sí, es cierto. Y las docentes, porque hay mucha licencia de docentes, sobre todo mujeres, por patología vocal, por nódulos básicamente, y esos nódulos se podrían prevenir simplemente con un buen entrenamiento y una buena preparación. Exactamente. Otra pregunta que nos están haciendo, ¿hay alimentos y bebidas que afectan la voz? Sí, en realidad hay alimentos y bebidas que si la persona está predispuesta le provocan reflujo. Ajá, el ácido del estómago sube por el esófago, va a la laringe
y la quema, es como si te cayera ácido. Exacto. No sé, querés limpiar el horno con ese limpiador en crema, que es ácido, te quema, por eso te piden que uses guantes. Bueno, el mismo ácido del estómago lastima la laringe, lastima las cuerdas vocales, y eso provoca una ligera disfonía, pero básicamente lo que provoca es el esfuerzo, porque esa irritación genera malestar. Claro, aparte y sí, hay algunos alimentos que los picantes, las grasas, las gaseosas, el chocolate, obvio, el tomate, los cítricos, salvo los el ácidos, limón, claro, el té, el café, el alcohol. Sí, la verdad que sí, y te digo que estamos viendo cada día más gente con reflujo gástrico en consultorio. Sí. Obviamente que no solo por la alimentación, sino también por el estrés que estamos teniendo. El estrés, claro, que es lo más difícil. Claro, porque vos la dieta la podés más o menos manejar y controlar, masticar bien la comida, no acostarte enseguida después de comer, no hacer ejercicio después de comer, pero el estrés, y viviendo en Argentina, ¿cómo se hace para manejar, no? Mira, justo, Débora, acabo de volver de España y lo que el cambio más grande que he visto, y que no lo había visto en otras épocas, es la actitud y el bienestar que tienen allá. Y acá estamos todos muy estresados, lamentablemente. Sí, pero bueno, y justamente el estrés también, por ejemplo, hay disfonías por tensión muscular. Exacto, también, claro. El tema me parece importante que para quienes escuchan, que entiendan que una disfonía se puede prevenir, que una disfonía es tratable de una manera, de otra, con medicamentos, con cirugía o con entrenamiento, con rehabilitación. En realidad, pero todas las disfonías son tratables. En realidad me parece que con todo junto. O sea, no a veces todo junto. Exacto, claro. Claro que sí. Débora, la verdad, un placer poder hacer esta entrevista contigo, que sabemos que sos de las mejores. No, el placer es mío y no me tiren tantas flores, no es así. Pero muchas gracias. Soy una apasionada de la voz, eso sí. Exacto, eso sí. Exacto. Débora, el doctor Gusti habla, te hago la última pregunta que tiene y no tiene que ver con... estuvimos leyendo un artículo donde dicen que hay muy pocos fonoaudiólogos cierto. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. En la ciudad de Buenos Aires supongo que será en todo el país. ¿Cuál te parece que es la causa o las causas de que esto ocurra? La verdad es que no sabría qué responderte a eso, porque es una carrera que dura 5 años, que es una licenciatura y que requiere de mucho estudio, porque hay que estudiar anatomía, fisiología, física, de todo, un montón de cosas. Pero es tan noble y es tan ramificada la variedad de posibilidades que tiene la carrera, porque yo me dedico a la voz, no me dedico a otras áreas, que no sé, me parece que el problema, si bien es cierto que hay menos inscriptos para las carreras de fonoaudiología, eso es verdad, también es cierto que están más dificultados porque están, como todo, los honorarios son muy bajos. Sí, es cierto. Son muy bajos. Son bajas lo de los médicos y de los fonoaudiólogos peor todavía. Es cierto. Entonces, me parece que el problema, en parte el problema de que no se consigan fonoaudiólogas tiene que ver con eso. Sí. No sé si en forma particular hay tanta escasez. Sí, igual, sí es muy cierto porque, aparte que es una carrera que, como decís vos, son 5 años, no es una carrerita de un año. Son 5 años que hay que estudiar y después especializarse. Y mantenerse especializado como cualquier cosa de la como cualquier salud, otra, y resulta que llega a fin de mes con un bono de obra social y te querés matar. Sí, claro, porque no podés trabajar, o sea, yo trabajo virtual, se puede trabajar virtual, pero hay que trabajar presencial, sobre todo con los niños, hay que sostener un consultorio, el gasto, es igual, muy complicado. Aunque sea virtual, el profesional evidentemente está muy desvalorizado. Totalmente. Y bueno, esas son las consecuencias. Claro. Con los médicos pasa lo mismo. Tenemos prepagas que no se consiguen turnos porque dicen, bueno, el doctor no atiende más por la prepaga, o no atiende más por la obra social, y bueno, y listo, y se acabó. Porque realmente son irrisorios los honorarios. Tal cual. Da vergüenza a veces decir. Sí. Bueno, Débora, un gustazo tenerte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la entrevista. Muchas gracias y un placer para mí. Muchísimas gracias.
Sos Gracias. un amor. Suerte. Un abrazo, Débora. Un abrazo, hasta Hasta luego. Hasta luego. Licenciada Débora Gutkin, especialista en voz. Súper especialista. En la voz. Una de las más importantes, según nos contó Carmen. Sí, la conozco desde hace 40 años, así que imagínate. Es muy importante.